Nuestro invitado de hoy ha sido concejal de su pueblo y alcalde de su pueblo, La Solana, presidente de la Diputación Provincial y senador. Es posiblemente el político más humanista y social que ha dado en mucho tiempo esta tierra. Son muchas las personas, son muchas las gentes que añoran a don Nemesio de Lara Guerrero. Bienvenido. Bien hallado. Es un placer, Nemesio. Sabes que yo tenía muchísima gana que tú vinieras aquí. Muchas gracias, amigo. Y no es por devolverte el cumplido, pero sabes que siempre ha habido una afinidad muy buena entre ambos. Te considero una buena persona, un gran profesional, pero sobre todo un buen amigo, que es lo importante. Nemesio de Lara fue maestro y luego se dedicó a la política. ¿Ese cambio se produce de forma natural o realmente porque lo que vivías, la sociedad en la cual vivías, te aconsejaba dedicarte a ayudar a los demás? Está muy bien planteada la pregunta y casi nunca me la ha hecho nadie. Yo creo que eres el primero en hacerla. Fui maestro, ejercí como maestro durante 11 años. Estuve de director 5 años de un colegio en La Solana, Colegio Romero Peña, que llegó a tener 720 alumnos. Elaboré diferentes proyectos. Fuimos el primer colegio de Castilla-La Mancha en tener el proyecto Atenea de Informática, y luego al final impulsé, y con otro amigo, con mi amigo Nicolás, creamos un proyecto titulado Vinculación de la comunidad escolar con el entorno natural y social. Y el gobierno, el Estado, la administración del Estado nos concedió 20 millones, se publicó en el BOE, de pesetas. Suponía cambiar las estructuras habituales, clásicas, de un colegio de esas características. Y después de dar el consejo escolar, el visto bueno, la presentación del proyecto, como suponía un cambio, sacar la escuela fuera de la escuela, pasar de las fichas, eliminar los sistemas antiguos, pues no gocé de la mayoría del claustro porque no, era un mayor sacrificio, por lo que fuere, no califico. Esa circunstancia, que yo me quedé derrotado, también montamos una escuela de padres, en fin, aquello fue un poco revolucionario. Y el hecho de que mi apoyo decidido, categórico hacia el sector de la discapacidad me impedía, por falta de recursos, intervenir en ese sector, en las personas con discapacidad en la comarca de La Solana, me llevaron, desde mis ideas socialistas, a meterme en política, a afiliarme al PSOE en 1977 y a UGT simultáneamente, porque sabía que los medios, los recursos, los instrumentos necesarios para intentar alcanzar los fines primordiales que tú perseguías desde tus principios estaban en la política, y no estaban, con todos mis respetos hacia los maestros, porque soy un auténtico alabador, alabancioso, decimos en mi pueblo, del sector educativo, ¿verdad? Pero así fue como me metí en política. Llegaste a la política con una sensibilidad social que no existía, Nemesio. Bueno, mi madre decía, cuando yo era pequeño, que me daba unos durillos para bajar a la feria, digo bajar porque estaba en una parte baja del pueblo, respecto a donde vivía mi familia, y yo volvía al cuarto de hora, volvía a mi casa. Pero hijo mío, pero ya te has gastado el dinero y demás. Sí, sí, y tal. Hasta que un día mi madre, fui delatado ante ella por los amigos, porque el dinero que me daba mi madre lo daba a los mendigos que había, abundaban entonces más en las ferias de los pueblos, aprovechando esa circunstancia, ¿verdad? Parece que presumir de ser honrado, ser solidario, pues te pone en mal lugar, apareces como petulante o como pedante a ojos de los demás, pero sí, siempre me ha gustado el aspecto del plano social de la política y de la vida. Si no hay empatía, si no somos conscientes de que hay gente sufriendo mucho más que nosotros, pues a dónde vamos, ¿verdad? Y colaborar desde esas sensaciones, desde esa sensibilidad, pues me lleva a que en política pueda ser recordado, aunque sea parcialmente, por ese plano, por ese aspecto. ¿Maestro vocacional, político vocacional? Sí, en ambos casos, aunque seducido por diferentes circunstancias, para una y otra cosa, vocacional, absolutamente vocacional.
la vida haces cosas que no tienen que ver nada con tu vocación en muchísimas ocasiones, pero tanto en una actividad como en la otra he sido un profesional vocacionado, absolutamente vocacionado y volcado con mi tarea. No me ha gustado comerme el pan a traición, como se dice ordinariamente, ¿verdad? Sí, soy muy apasionado de las cosas que me obligan a intervenir, en las que creo, claro, lógicamente. Nemesio, en el año 1977 es cuando entras en política realmente, sí, ¿no? En el 77 entro en política, fui la primera persona del PSOE en intervenir en un mitin en el que también estuvieron presentes Manolo Marín, Miguel Ángel Martínez, cuando eran unos perfectos desconocidos, la compañera... Pero qué grandes de la política los dos. La compañera Teresa Castillo, sí, sí. Y me subí en el Cine Cervantes en las elecciones del 77. Sí. Cuando llegué a mi casa, entonces no sabía ni lo que era un mitin. Estaba previsto que lo diera un compañero, pero unos minutos antes de dar comienzo al mitin en el Cine Cervantes le temblaban las piernas, literalmente. Y yo, pues, jovenzuelo de 24 años, pues yo me subo tal y cual. Y bueno, tengo una anécdota curiosa, pero no quiero dilatar demasiado. No, adelante con ella, adelante. Pues había dos policías de la Brigada Social que nos convocaron a capítulo a los intervinientes en ese mitin para decir que si alguien hablaba de Franco, ponía en cuestión la unidad de la patria, etcétera, etcétera, que dormía en el calabozo. Claro, imagínate dónde veníamos, año 1977. Sí, sí, sí. Y no conformes con ello, se subieron al escenario con nosotros, pero se pusieron entre bambalinas de modo que el público no los veía y nosotros a ellos sí. Llevamos, recuerdo, sendas gabardinas blancas y las pistolas enfundadas encima de las piernas. Aquello transcurrió todo por un cauce de normalidad hasta que Miguel Ángel Martínez se subió y habló de Franco, de la unidad de... Bueno, yo ya casi salgo allí del mitin así, ¿verdad? Pero nada, desaparecieron al terminar, pero el acojone, si me permite la expresión, sí, sí. Fue mayúsculo, no solo para mí, que era el menos experto, el menos experimentado, sino para todos los intervinientes en aquel acto. Qué época tan absolutamente difícil, ¿verdad? Qué complicada. Sí, todavía faltaban 4 años, tras las primeras elecciones del 15 de junio del 77 para el intento de golpe de Estado de Tejero, ¿verdad? Qué complicada. Qué difícil, cuánto romanticismo, cuánta pasión, cuánta lucha larvada, silenciosa, silenciada durante tanto tiempo, tenía la oportunidad de florecer, de evocarse, llegado el momento predemocrático y luego tras el 78 democrático. Pero cuánta dificultad, cuánto miedo, ¿verdad? Yo tuve problemas en mi casa, con mi familia, pero mis padres eran buena gente, como todos los padres y madres de todos nosotros. Pero ellos habían vivido una guerra y una posguerra y el miedo estaba ahí, larvado. Y fíjate, el 23 de febrero yo estaba en la casa del pueblo de Villarta de San Juan, luego tenía la casa del pueblo que visitar de Membrilla, y cuando llegué a Membrilla no había nadie. Bueno, estaba programado que yo estuviera allí. Llegué a la zona, todos los membrillatos militantes con unos sacos de plástico de abono, pero obviamente sin abono, con los canales del partido, me estaban esperando para recibir instrucciones mías, en algo donde no había datos empíricos que te dijeran cómo había que reaccionar ante un intento de golpe de Estado, ¿verdad? Yo me fui a casa de un amigo y ya cuando salió el rey, pues regresé a mi casa. Y mi madre me estaba esperando, se embarazaba a mí llorando porque pensaba que era la última vez que me iba a ver. Y luego hay una leyenda urbana que dice que esa noche se reunieron un grupo de personas en la Solana para decidir a quienes había que cargarse al día siguiente. Uno, jamás diré su nombre. Esto suena a novelesco, a novelero, pero es verdad. No, pero es una realidad, sí. Estaba próximo a la muerte y me llamó una vez a casa y dice, tú has oído esto, ¿verdad? Había pasado el tiempo. Yo creo que yo ya era alcalde. Y me dijo, yo era uno de los que aquella noche, y te pido perdón. Digo, yo no sabía que eras tú. Incluso pensaba que no era verdad. Dice, sí, yo te pido perdón ya que estoy en un momento tan crucial en mi vida como que voy a dejar de existir y me encontraré con Dios. Era un tío
muy católico, me ocurrió esto y te pido perdón. Nos abrazamos los dos. Fíjate cuántas cosas que contar. Hay que ser una persona de 10 para en esos momentos dedicarse a la política con el riesgo que suponía, y esa es, creo yo, la auténtica política, ¿no? Porque se ha degradado mucho esta actividad. Pues sí, el que yo lo diga, que llevo fuera de la política poco tiempo, pues puede hacer a ojos de la gente, a oídos de la gente que nos esté escuchando, pues aquí está el pedante este que parece que está a la vuelta de todo, pues ya no está en política, ¿verdad? Pero no, esto es un proceso lento que se viene devaluando de manera progresiva. No es la política, es la politiquería en muchas ocasiones, ¿verdad? Es el reduccionismo, la banalización de la política. La política es el sonajero que con 4 frases hechas, 4 eslogan, 4 chinchorreos, 4 calumnias, 4 insultos, pues ya parece que tienes ganada la grey de tu propio ámbito, ¿verdad? Y no, la política debe ser algo más profundo. Yo creo que era Kennedy el que decía que no se trata de las políticas, sino de la política con mayúsculas. Lo que tendría que hacer agarrarnos a esa actividad tan noble, como decía Gustave Le Bon, que es la política, ¿verdad? Y ahora mismo pues todo es demasiado anecdótico, demasiado cainismo en el ambiente, demasiado folclorismo, la solidez, la profundidad, la madurez, que yo añoro. En ese sentido soy muy nostálgico de la primera transición de aquellos políticos que entonces nos dimos a nosotros mismos, los españoles, de manera progresiva, y hablo en términos muy generales, ¿verdad? Pues está descendiendo, todo es inmediato. Hay gente que dice la twitterización de la política, ¿verdad? El no darle profundidad al pensamiento, quedarte con la parte cosmética, episódica, no forma parte. Yo también lo habré vivido y alguien me habrá censurado pues una frase, la búsqueda fácil del titular fácil, sí, también, sí. Porque también los periódicos, de determinada prensa, pues también coadyuva a que estas circunstancias se produzcan de esta manera, ¿verdad? Hay poca educación política y la educación política no se aprende en las universidades, se aprende de otra manera. Nemesio, ¿corremos riesgo de una involución de estas dos Españas que parece que cada vez se conforman más? El cainismo es una cualidad, mala cualidad carpetobetónica celtibérica que viene arrastrada desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Recordemos lo de Vivan las Caenas, de cuando Fernando VII ya había 2 Españas allí, ¿verdad? Liberales, conservadores. Pero yo pienso que ese cainismo ahora está haciendo mucha más mella, está calando. En el ambiente muchas veces se puede cortar casi el odio. La palabra odio como concepto está apareciendo. Yo utilizo muchas veces el nombre de Jesús Garrido, mi predecesor, que en paz descanse, en la Diputación Provincial. Jesús Garrido y yo, cuando debatíamos en los plenos, pero luego nos íbamos a tomar una cerveza juntos o comíamos juntos, éramos amigos. Yo sé que algunos de los suyos le censuraban que fuera mi amigo y a mí, algunos de los míos, que fuera amigo de Jesús Garrido. Pero eso era hermoso, ¿verdad? Lo triste es que eso se traslade a la calle. Y yo veo un ambiente de crispación, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las manifestaciones en Ferraz. No valoro per se a las manifestaciones, sino a las formas. El que el otro día, pues, Abascal dijera que había que colgar de los pies, lo dijo en Argentina, ¿verdad?, a Pedro Sánchez. Sí, sí. Eso me inaudito, preocupa. eso es inaudito. Es insólito, es inaudito. Sí. Y el que estemos sin querer trasladando a nuestros hijos esa idea frentista del odio al otro, el trabajo ad hominem, es decir, yo no enjuicio, yo no valoro en función de lo que mi pensamiento me dice, pero mi pensamiento no es algo que ha caído del cielo como un maná milagroso, ¿verdad? Es algo que yo he contrastado, he refrendado previamente, he oído muchas, entre comillas, verdades y he llegado a mi propia verdad. Yo en el sentido machadiano de la expresión, no, es ad hominem. Quien habla es Pepito, que es de un partido enemigo o adversario del mío, yo estoy en contra de Pepito. Me importa un bledo lo que diga Pepito. Y a la viceversa, como diría Cela.
¿Cuándo accedes a la Secretaría General de la provincia del PSOE? Pues me parece que fue en el 92, pero no estoy tampoco muy seguro ahora mismo. Fui 14 años y 8 meses, eso no se me olvida, secretario provincial del Partido Socialista. Y eso fue un salto que yo tenía cierto miedo, porque mis referentes había sido gente muy admirada por mí. El último fue José María Barreda, y bueno, pero al final me encontré confortable. También tenía miedo cuando me eligió el pueblo, me pusieron en la lista. Hay una anécdota también. Yo cuando me presenté candidato a alcalde de La Solana, yo estaba expulsado del PSOE. Por ser muy reduccionista, se me expulsó por rojo. Habían expulsado, la gente decía, tan expulsado por rojo. Yo me afiné muy tempranito, como te digo, y expulsaron a un compañero del Partido Socialista sin darle demasiado tiempo a que alegara y demás. Hizo declaraciones públicas, entonces se me abrió expediente disciplinario y se me pidió que me retractara. Yo era un jovenzuelo de 20 y pocos años y no me retracté, yo terco ahí y tal. Y entonces estuve expulsado del PSOE. Recuerdo que Manolo Marín y otra gente, ¿no? Solamente es una frase que pronuncies retractándote. Y no lo hice. Entonces, el mismo Partido Socialista que me expulsó en las elecciones de 1979 locales me llamó para encabezar la lista de La Solana, sin tener carnet. El carnet me vino luego ya cuando era alcalde. Y la verdad es que tampoco me fue tan mal. Bueno, yo sé que en tu pueblo y en esa etapa en concreto de la que estamos hablando, se te quería y se te quiere mucho. Bueno, yo he sido muy de pueblo y lo sigo siendo. Siempre he vivido en La Solana, ningún estado en Madrid ni en Ciudad Real, que lo más cómodo hubiera sido eso, pero no. Siempre he sido muy solanero y me siento muy feliz y muy a gusto y muy confortable en La Solana, que para mí es el mejor pueblo. Naturalmente que sí. ¿Tu mejor etapa política ha sido la ocupada en la presidencia de la Diputación? Yo creo que la mejor etapa para un político, debe ser la de ser concejal de su pueblo o alcalde de su pueblo. Sé que esto es una frase hecha, ¿verdad? Me parece que era Fray Antonio de Guevara el que decía que cuántos políticos son preeminentes en la corte cuando en sus aldeas no sirvieran para alcaldes. Ser alcalde de tu pueblo, yo pienso que es la aspiración máxima. Luego vienen otras circunstancias sobrevenidas y en la Diputación me he encontrado muy a gusto. Recibimos una Diputación con muchos problemas económicos, pero sacamos adelante muchos programas que no relato ahora porque no viene al caso, ¿verdad? Pero bueno, tratamos de desarrollar una buena gestión. Conseguí, siendo presidente de la Diputación, dejar la deuda con bancos a 0 euros, siendo presidente de la Diputación Provincial. Las políticas sociales sirvieron de modelo en toda España, nuestra incorporación a la administración electrónica, FENAVIN, pero me quedo con las políticas sociales. La administración de España, computando la administración del Estado, las autonómicas y las locales, la aportación de la Diputación de Ciudad Real a Cooperación Internacional al Desarrollo llegó a ser del 2,7%, nunca bajamos del 2,4, 2,5, ¿verdad? Y bueno, pues de esas cosas, cuando la crisis de 2008, había gente pasando hambre en la provincia. A mí lo social siempre, el trabajo por el sector de la discapacidad, que a mí siempre me ha seducido y me sigue seduciendo, también guardo buenos recuerdos. Y luego me decían que en el Senado, aquello era un cementerio de elefantes y que allí ibas a descansar 4 años. Bueno, pues... Conociéndote era imposible. Perdóname la expresión, por lo mejor que soy un perfecto gilipollas, porque yo trabajé en el Senado lo que no está escrito. Fui portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de España en servicios sociales y luego fui portavoz de una comisión nueva que se creó de políticas integrales para la discapacidad y llegaste a llevar 2 portavocías. O sea, yo no paraba, fui ponente de alguna ley, intervine, interpelé a ministros,
para mí el Senado me enriqueció y yo colaboré en estas materias sociales y también la concretamente vinculada a la discapacidad. También tengo, porque entonces yo también, ya estaba empezando la tensión. Son una anécdota, te cuento del Senado, que te marca la tensión. Y es que una vez defendiendo, cuando en un decreto de 2012 el gobierno de Rajoy quita las ayudas de las cuotas de seguridad social para las cuidadoras no profesionales, derivado de la ley de dependencia de Zapatero, yo hago una defensa de las cuidadoras, casi todas hijas, casi todas mujeres, que por lo menos abandonaban su vida laboral para cuidar del padre, o de la madre, o de ambos, ¿verdad? Y una senadora del PP de Canarias me contestó textualmente, está en el libro en el diario de sesiones, me dice, públicamente, allí, te repito, está publicado en el diario de sesiones, no engaño a nadie, me dijo, es que usted tiene sentimientos, pero yo no estoy obligada, nosotros no estamos obligados a tenerlos. Ya no me diga usted más, ya me ha dicho lo que tenía que decir. Me encantaría ser recordado por un político que estuvo en el Senado, que pasó por esta casa y tuvo sentimientos. Con eso me basta. Sin embargo, fíjate, esa etapa tuya como senador es importante, pero se te recuerda siempre por ser el presidente, el gran presidente, el excelente presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real. La prueba está que han pasado años y la gente sigue añorándote. Y voy a opinar poco, querido Julián, porque sería feísimo, yo diría que hasta gravísimo, que yo intentara hacer una especie de laudatorio de mí mismo. Me honra el que me encuentre o reencuentre con trabajadores de la Diputación y te recuerden con cariño y te abraces a ellos y se emocionen y me emocione yo, evidentemente. También he tratado de ser lo más cercano posible, tuve muchos problemas, surgieron contenciosos, etcétera, pero bien, la Diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos, como vulgarmente se dice, ¿verdad? Y sí, el intentar con más presupuesto conseguir cosas que tú siempre has tenido en la cabeza, como Fenavín, que es otro ejemplo. Fenavín ha sido tu mayor y mejor obra, ¿verdad? La gestión que te he dicho antes, hacer una buena gestión económica, y las políticas sociales las valoro más que Fenavín, que es más popular, ¿verdad? Pero sí, y además nos tocó luchar contra muchos gigantes, utilizando la imagen del Quijote con los molinos, ¿verdad? Porque ni el propio sector nos apoyaba. Fenavín nació por una idea que antes de ser yo presidente de la Diputación me había suscitado Antonio Salinas, que dijo, oye, Ciudad Real bien merecería, la provincia con más superficie de viñedo de España, tener una Feria Nacional del Vino. Y ya en la toma de posesión dije que Fenavín, que la Feria Nacional del Vino iba a tener lugar y formaba ya parte de mi programa. Y empezamos, como los titiriteros, a ir por los pueblos y demás, o los arrieros, a buscar adherentes. Y nadie creía en nosotros, ni el sector bodeguero, nadie. O sea, salíamos de las bodegas con una cara de pena. Ángel Amador, Manolo Julián. Clamar en el desierto. Clamar en el desierto, fíjate, en la tierra del vino. Hemos sido aquí en esta tierra, a lo mejor parcialmente lo seguimos siendo, lo del unamuniano que inventen ellos. Sí, sí, sí. A mí me dolía que se sigue vendiendo demasiado vino a granel en Castilla-La Mancha. Estamos por las macroproducciones y no por la calidad, por intentar vender, por comercializar, por exportar. Hemos avanzado muchísimo en ese sentido, gracias a las cooperativas, a las bodegas, a los elaboradores en definitiva y por supuesto a los productores. Pero cuánto trabajo costó la primera edición, costó sangre, sudor y lágrimas. Y ya cuando, para la segunda, aquellos que nos decían, un bodeguero, me ahorraré el nombre porque además es amigo, un gran bodeguero, muy gran bodeguero de la provincia. Mira, nos dais pena y vamos a estar allí con un stand. Tenéis una... Pues fíjate dónde está Fenavín. Y a la segunda vez, en la segunda ocasión, la segunda edición de Fenavín, la de 2003, me llamó, oye, ¿nos puedes reservar sitio y tal y cual? Digo, joder, ha sido como Santo Tomás. Una vez que has metido los dedos en las llagas del Mesías, ya has comprobado que estaba vivo, ¿verdad? Pero así nació con muchísimas dificultades. Pero tenía al mejor gestor, que era Ángel Amador, al lado, y tenía a Manolo Julián, mejor director,
y ahí nos lanzamos al vacío con muchos miedos. El puertollanero Manuel Juliá Dorado. El puertollanero. Nemesio, hasta en 2 ocasiones te fuiste de la política. En 2 ocasiones. Hasta en 2 ocasiones te retiraste de la política. Me retiré cuando... En 2015, por ejemplo, de la Diputación. 2015, bueno, sí, la última, claro, es que estaba pensando, sí. No, el 2015 toca, el 2019 tocaba. Sí. Ya eran muchos años, sinceramente. Y en 2015, sí, me precipité, probablemente, cuando dije que iba a echar gallinas, que las eché. Sí, sí. Me regaló 2 gallinas Antonio Rodríguez, aquí de Puerto. Al quien mandamos un abrazo cordial. Y yo le mando otro muy fuerte y muy cariñoso. Y luego, pues cuando, tras la etapa del Senado, no pedí continuar. Tampoco dije de no continuar, pero evidentemente mi silencio en no pedir continuar, pues bastante quería decir. Bien, es verdad que tampoco se me ofertó la posibilidad de continuar de senador. No hubiera sido una buena idea si me lo hubieran ofrecido, porque habría dicho que no, ya lo tenía visto con mis hijos y eso, pero no tuve la oportunidad de decir no. Eso merecería otra anécdota, pero eso no lo puedo contar aquí. No sé si tú eres consciente que pasado el tiempo te has convertido en un gran valor del Partido Socialista, te has convertido en una institución política, en un político a imitar. Probablemente. No me atrevo a aseverarlo categóricamente, pero probablemente, sí. Llega un momento, como decía otro día una compañera de Guadalajara, que te vas y no suena el teléfono, o los teléfonos que antes sonaban. Pero tengo una enorme satisfacción de que a mí los teléfonos que me suenan son los teléfonos de gente desconocida. Rara la semana que no tengo 2 o 3 llamadas telefónicas de gente pidiendo ayuda. Le dices, mire usted, gente muchas veces desconocida, otros conocidos. Mire usted que yo ya no estoy en política, que no. No, pero usted me va a escuchar. Y al final acabas escuchando y te acabas implicando. Y estás en la cama y te dice tu mujer, ya por la noche, ¿no te duermes? Digo, dice, yo sé por qué no estar dormida. Digo, pues sí, por eso. Pues porque te das cuenta ya pisando calle, pisando barro, el barro que no es pisar mosqueta. Aunque he tratado siempre de ser el político lo más cercano posible a la calle, pero de todas maneras ser diferente. Y te das cuenta que cuando te llama un abuelo, una persona que está en una lista de espera para que sea operado el hijo, la hija, o ella misma, una persona que le han hecho una sinvergonzonería, un profesional de la abogacía que le ha sacado 12.000 euros, hablo de casos reales, por gestionar unos papeles y al final no ha movido un solo papel, y el marido lleva hundido 7 meses en una cama con una depresión de caballo porque le van a cerrar un pozo que está injustamente cerrado desde un tiempo clausurado cuando el pozo es de 1946, por poner un ejemplo, ¿verdad? O te haces amigo de una chica que al final incorporas casi al seno de tu familia, de la que te he hablado en una parte antes, de Manzanares, mi querida María José. Pues bueno, pues en eso estamos. También te lo he comentado antes y te has reído. El otro día alguien me decía que Nemesio de Calcuta, digo, pues Nemesio, si te has querido insultarme. Para mí es una satisfacción tocar con las puntas de los dedos la figura de Teresa de Calcuta. Nemesio, tú has dado a la política fundamentalmente tu vida, pero ¿qué te ha dado la política a ti? Pues muchísimas satisfacciones. Esto que estoy comentando, el ver en políticas sociales, en ver en inversiones potentes, en el tiempo que has sido alcalde, el saneamiento que se produjo en la Diputación durante los 16 años de mandato, me ha dado muchísimas satisfacciones. El que la gente crea en ti. Vuelvo al origen de la conversación, pues cuando tu trabajo por las personas con discapacidad ha tenido efectos. Por ejemplo, fui uno de los interventores directos en conseguir
ese día lloré en el Senado, por ejemplo, que las personas con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual, que a los efectos es lo mismo, pudiera votar. Votar, por ejemplo, ¿verdad? Cuando las ayudas extraordinarias para alimentar, para que la gente se pudiera alimentar, cuando había gente pasando hambre, cuando ver Fenavín, que es un hecho tan consolidado, tan potente, tan significativo en el sector vitivinícola, eso te da unas satisfacciones y el ego se te pone, no es que, pues no sé, te crece, pues dices, joder, he puesto mi grano de arena que por ti mismo no habrías sido capaz de conseguir nada, porque has tenido la inteligencia suficiente para rodearte de buenos equipos, y ahí está, pasar por una calle que se asfaltó cuando tú eras alcalde en tu pueblo, o un alumbrado público, muchísimas cosas, te da muchas satisfacciones, y sobre todo que yo creo que he hecho más amigos que enemigos. Eso es importante, ¿no? Porque cuando uno deja de estar en el candelero, muchos amigos desaparecen, ¿no? Sí, es lo que comentaba antes. Nunca he dejado de decir que me siento un hombre de izquierdas, y también sentirte respetado por mucha gente de derechas. Tendré muchísimos enemigos, lógicamente, en la derecha y en la izquierda. Algunas veces también dentro tienes enemigos del propio partido, ¿verdad? Al suelo que vienen los míos. Pero más o menos sentirte respetado, querido y respetado, no adulado, querido y respetado, ¿verdad? Las adulaciones excesivas acaban haciendo mella en los mediocres, porque te crees que eres importante y no lo eres, ¿verdad? ¿Cuántos valores habrá perdidos por ahí que nunca tuvieron la iniciativa de meterse en política, que hubieran sido unos magníficos políticos? Pero en fin. Hay quien piensa que no se te ha tratado o se te ha valorado lo suficiente en tu partido. No. Que eras un valor, sigues siendo un valor importante del PSOE, pero no suficientemente acreditado, no por todo el mundo, obviamente. Así muy sintéticamente, por no extenderme demasiado en la respuesta, me he sentido bien tratado y bien querido por mi partido. ¿Pero guardas rencor a algo o a alguien, Nemesio? No, la palabra rencor no forma parte de mi vocabulario. No, rencor tengo si puedo utilizar esa palabra que de rencor, a muy poca gente, a casi nadie. A nadie. No soy rencoroso, ¿verdad? Critico el rencor que gravita sobre el ambiente en España y en el mundo actualmente, pero no. En alguna gente de mi partido he podido sentir celos absurdos, no provocados premeditada ni deliberadamente por mí, sino todo lo contrario. Si alguien tiene celos de Julián Camacho, no es porque Julián Camacho vaya provocando y repartiendo celos por la vida, ¿verdad? Pero somos así, también las envidias, el gran pecado nacional, aunque esto sea muy tópico y para ser comentado aquí de nuevo, ¿verdad? Pero bueno, celos sí, ha habido gestos que me han evocado el que alguna gente de mi partido pues ha sentido ese punto de envidia, de decir, voy a intentar superar a Nemesio y tal, pues estamos en el mismo barco, que superarme a mí. Sí, es nuestro barco. Sí, eso es algo muy personal, es muy español, es muy humano también. Muy típico, yo sí. Admito muy de típico, los celos, sí. vamos. Si volvieras la vista atrás, ¿volverías a hacer las mismas cosas que has hecho? No, seguramente que algunas las modificaría. No soy el pedantón, soberbio, prepotente, decir sí, no, que va, se puede. Yo creo que casi todo ser humano, si pudiera regresar, rebobinar, la moviola, como decíamos antes, la moviola, sí. Yo creo que no. Algunas veces he tropezado 2 veces en la misma piedra, y a la tercera, si pudiera volver, ya no tropezaría. Se cometen errores. Nemesio, ¿es el ego el principal problema que tienen los políticos actuales?
es uno de los principales. No sería capaz de establecer un orden de prelación, el primero el ego, tal y cual. La política en general ha bajado muchos enteros, se ha frivolizado, como comentábamos antes, y un chascarrillo que tenga eco en la gente que está esperando ansiosamente, como en los circos romanos, ¿verdad? Que le caiga el chascarrillo para luego reeditarlo y difundirlo, ¿verdad? No puede ser el eje de la política. Un titular, una frase hecha no puede ser el eje de la política. No, la política ha perdido mucha calidad en ese sentido. Ya lo comentaba al principio de nuestra conversación. Hay una canción de María Hostil que dice: con una frase no se gana un pueblo. Y qué verdad, ¿verdad? Qué verdad. También hay muchos medios que están colaborando a esto, ¿verdad? Hay mucho sesgo en muchos medios, ¿verdad?, que escribe para tus partidarios, para tus fieles, para tus leales, entre comillas. Sí, sí. Y no, hay antojeras, demasiadas antojeras en la política actual y en quien recibe también los ecos de la política. También el mundo de los intelectuales está demasiado callado en ese sentido y también se coloca, se sesga, se esquina en demasiadas ocasiones sin analizar, sin contrastar realmente lo que está ocurriendo, y que salimos juntos del atolladero en el que está metido el mundo actualmente, ¿verdad?, o no vamos a ninguna parte. Tu verdad no, mi verdad tampoco, vamos, la tuya y la mía, tú y yo juntos vamos a buscarla, rememorando otra vez a Machado, ¿verdad? Me gustaría que me hablaras de tus nietos y de tu hija saharaui, que son tu debilidad, sin duda. Mis nietos son la leche. Yo censuraba, criticaba a los amigos, abuelos. Se te cae la baba. Que estaban siempre chocheando, hablando de sus nietos, siempre. Y ahora decía, macho, para ya. Yo entonces no era abuelo, para ya de hablar de tu nieto, tío, o tía, que ya está bien. Y luego, cuando yo me jubilo ya definitivamente y dejo todo, me nace mi primer nieto, Mario, y empieza a caerse la baba. Y luego nace Iván, y luego nace Héctor, y eso es lo más grande que a tu edad te puede dar la vida, porque tengo un cierto complejo, y es que yo siempre me ha gustado echar muchas horas en el trabajo. He dado a ser responsable, como comentaba también antes, y me arrepiento de no haber dedicado a mis hijos el tiempo que... Ojo, me estoy emocionando, que ellos hubieran necesitado disfrutar de ellos y que ellos disfrutaran de mí, ¿verdad? Y parece que eso luego lo recuperas en los nietos. Y te dedicas tiempo a los nietos, mi mujer más que yo, porque es una abuelaza, y dices, pues mira, fíjate, si hay algo superior por ahí, alguna providencia, tal, está consiguiendo que paliar ese agujero existencial que puedas haber tenido en relación con tus hijos, aunque yo siempre he vivido en una zona, he estado siempre muy cerca de mi familia, como comentaba antes, ¿verdad? Pero podía haber estado más tiempo, ¿verdad? Y en vez de regresar del ayuntamiento un domingo por la tarde, que me iba a trabajar por las tardes, los domingos al ayuntamiento, y me miraba la policía municipal que estaba allí en la puerta, cualquier policía municipal, y la mirada que decían, ¿de dónde irá este ahora? Un domingo por la tarde, hay que trabajar a su despacho. Como diciendo, el tonto este, ¿dónde irá ahora? Si no, es cuestión de estar con la familia, de descansar, de relajarse, ¿verdad? Pero sí, los nietos... Pero eso van los genes. Tú no puedes ser de otra forma, nada más como eres, sí, solo como eres. Que sí. Nemesio, nadie me perdonaría si yo no te hago la siguiente pregunta. ¿Qué opinión te merece el cambio de postura del gobierno español con respecto al pueblo saharaui? Terrible. Yo, siendo senador, censuré públicamente que José Luis Rodríguez Zapatero acudiera al foro Crans Montana, que se celebró en Marruecos, cuando la propia UNESCO no autorizó que se produjera en Marruecos, y no tuve ningún tipo de pudor. Además lo dejé escrito, firmado, y públicamente lo dije. Y merecería casi una charla monográfica de más tiempo. Tampoco entiendo la postura. Si puedo entender algo,
es que la geopolítica, poner lo de geopolítica en cualquier asunto político o no político, está de moda en España para justificar las tropelías que se pueden estar cometiendo en Gaza o en cualquier otro sitio, ¿verdad? Marruecos ha amenazado, Estados Unidos es el filo marroquí, Francia lo ha sido siempre, ocurrió lo de Melilla, ahí os mando como si los seres humanos que llegaron a Melilla no fueran seres humanos y fueran animales o cosas, para amenazar, ¿verdad? Yo aquí soy un bastión, frontera del terrorismo islámico, para que no entren, al menos por este lugar, a Europa, ¿verdad? Y con esa amenaza pues se plegó el espíritu de las bases del PSOE y de la calle en España, el espíritu de los españoles es pro-saharaui. Por tanto, yo también dije públicamente, en las redes publiqué, que también estaba en manifiesto desacuerdo con esta desunción o disyunción del Estado español respecto a la realidad saharaui. Y con mis posibilidades, que ya son menos, pues bueno, seguimos trayendo a mi casa niños saharauis todos los veranos, que crecen, que se hacen hombres, mujeres, y a muchos viven en España y mantengo en contacto con ellos, ayudo en la medida de mis posibilidades, en fin, podría contar muchos secretos de mi labor con el pueblo saharaui. Un ministro saharaui, hace poco, porque sigo teniendo contactos con el gobierno saharaui y con gobernadores, con walis, que se dice en Hassanía, que es el idioma saharaui, me decía un ministro saharaui hace no demasiado tiempo, hace pocos meses, gestionando la solución de una injusticia de una chica de 26 años atada a una botella de oxígeno 24 horas al día esperando un visado en Argel y tal y cual por un problema de coordinación con el Ministerio de Sanidad saharaui. Decía, a usted en el Sáhara lo tenemos como más saharaui que muchos saharauis. Decía, sí, algunas veces hay gente que dice que soy tan saharaui como español, ¿verdad? Pero me considero más español que saharaui, evidentemente, pero me siento identificado plenísimamente con la causa del pueblo saharaui. Y aunque llegara a cumplir muchos años y uno fuera una piltrafa física, humana, seguiría levantando mi voz en favor de la independencia del pueblo saharaui y de la celebración del referéndum, del regreso al Sáhara Occidental. ¿Qué le pides a la vida? ¿Qué le pido a la vida? Salud, básicamente salud. Salud para los míos, le pido muchísimas cosas. Le pido también igualdad, pero en el ámbito más doméstico, pues salud para los míos y bienestar para los míos y para mí, lógicamente. Ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo un poquito más a don Nemesio de Lara Guerrero, y llegado este momento también saben todos ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Nemesio, si estás preparado, comienza. Vamos a ver, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Defínete como persona. Como persona, soy una persona solidaria. Soy una persona que trata de ser corriente, de estar siempre en el ámbito de la normalidad. Un día publiqué un artículo que se titulaba Normales. El que uno intente ser normal todos los días haría que el mundo, la sociedad, funcionara mejor. Hacer una buena obra, creer en la amistad, ser trabajador, cumplir con tu trabajo, saber relacionarte con la gente, eso es ser normal. Y en cambio, al que es normal hoy, pues se le encumbra como si fuera algún ser especial. Hay que apostar por la normalidad. Entre paréntesis, no dejes de escribir, porque tus artículos son muy seguidos por mucha gente. Gracias. Muchas gracias. Defínete como profesional. Pues he sido un trabajador, tanto en el tiempo que he estado en educación como en política, de echar muchísimas horas, responsable, los finos y pedantes dirían probo,
Pero bueno, he intentado ganarme con mi trabajo el pan que me he comido. Pero sobre todo eso, responsabilidad y mucho compromiso. En la vida hay que comprometerse, no pasar como una hoja en otoño por el aire, ¿verdad? ¿Cuál es tu color preferido? Soy daltónico, soy casi acromatóxico, veo el mundo casi en blanco y negro, no es ninguna broma, los semáforos los distingo por la colocación, por tanto, pero bueno, intuyo que me gusta el rojo, pero intuyo. Sí, yo sé que te gusta el rojo. ¿Cuál es tu fruta preferida? Mi fruta preferida es la naranja y también la ciruela amarilla, esa que se deshace en la boca tan ricamente. Suavecita, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El dulce. ¿Eres galgo? Soy muy galgo y particularmente el dulce chocolate. Uf, qué rico. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Ropa sport, odio los trajes y las corbatas y me las tengo que poner en muchísimas ocasiones y no pasa nada, tampoco es un sacrificio tremendo, ¿verdad? Pero me gusta ir ligero con unos chinos, un polo, en fin, pero sí, muy normalito. La ropa me la compra mi mujer porque como soy daltónico no confundo los colores, esa es ella la que la tiene que comprar. ¿Qué mascota preferirías tener? Pues algo, te vas a reír de mí y la gente que me escuche, si tuviera espacio en mi casa, un burro. Pero no tengo espacio, lógicamente. Claro, es que es muy difícil, ¿no? Pero un burro, me encantan los burros. Si algún día llegara a tener, que no lo voy a tener, por la edad que tengo, una casa mayor, trataría de hacerme con un burro. Sí. Me gustan los burros desde lo de Platero y yo, de cuando era niño, leía aquel libro de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez. Sí, pero me encantan los burros. ¿Tu mejor virtud? Yo creo que la de la solidaridad. ¿Tu peor defecto? La vanidad. Sí, como buen sagitario, los sagitarios dicen que somos vanidosos. Valga la vanidad. ¿Tu comida pero bien entendida favorita? Soy muy de pueblo. Te voy a decir dos. Uno, los huevos fritos con patatas. Qué rico, qué rico. Si algún día me invitas a comer. Qué ricos. Y también me gusta mucho el potaje de habichuelas, sí. Pero con mucho colesterol. Es decir, con oreja, con pezuña, con morcilla. No te privas, ¿no? Con colesterol. Son mis dos comidas preferidas. Un libro. Un libro. Podría decir que tengo muchos que decir, pero me quedo con Matar a un ruiseñor de Harper Lee. La figura de Atticus Finch, que luego fue llevada al cine en forma de película, protagonizado. Atticus Finch, el personaje era Gregory Peck. Además recomendaría a los políticos y a la gente en general que no haya leído el libro, que es antiquísimo, lo leí cuando era muy joven. Sí, es antiquísimo. Sí. Pero le recomendaría el sentimiento de la honradez, de la honestidad, de la fidelidad a los principios por encima de todo. Una película. Una película, pues podría decir también esta de Madame Ruiseñor, pero me quedo con Casablanca, la película de las películas. Es un clásico. Un actor y una actriz. Como actor siempre me ha gustado mucho Robert De Niro y también en España José Luis López Vázquez por su versatilidad. Cierto. ¿Y actriz? Y actriz Meryl Streep, me encanta, me seduce. Y Concha Velasco, y no lo digo porque haya fallecido hace unos días, que en paz descanse, pero me quedo con esas dos. Sí. Un político. Un político de cualquier momento. Sí. Gregorio Peces Barba. Qué gran político fue. Y como decía antes, y como grandes políticos, como haciendo un conjunto con ellos, los concejales y alcaldes de pueblos pequeños, esos que nunca salen en los medios de comunicación, que nadie fuera de su pueblo conoce sus nombres, con esa gente me quedé. Esos son los grandes políticos para mí. Una ideología. Socialismo, podía decir progresista, socialdemócrata, pero creo que el socialismo abarca y envuelve eso, socialista. Había una política francesa que fue secretaria general del PSF, Madame Aubry, que decía que ser socialista significa querer en un Estado que cuida, Martine Aubry se llamaba, querer en un Estado que cuida
de todos y cada uno de nosotros. Una religión. Cristianismo. No he dicho catolicismo. No, está muy claro, está muy claro lo que has dicho. Un programa de televisión. Veo muy poco la tele y quien nos esté escuchando, y tú el primero vas a pensar que soy un pelota, no veo casi nada la tele. Veo algún telediario mientras como o ceno y pelis. Me gusta mucho la tertulia de Más Televisión, me encanta. Gracias. Nosotros nos acordamos mucho de ti en esa tertulia, porque tú eres un buen tertuliano también. ¿Qué personaje público admiras? Personaje público de cualquier momento de la historia. Sí. Jesucristo, hombre. ¿Qué personaje público detestas? ¿Qué personaje público detesto? Pues a personajes como Trump, como Abascal. Sí, Trump. De hecho, cuando se habla de cómo está evolucionando Europa y tal, se está trumpizando o trumpizando, dicho, españolizando el nombre, ¿verdad? Trump y Abascal, sí, me puedo permitir el decir que los detesto. ¿Qué te pone de los nervios? Me ponen de los nervios, te vas a también otra vez a reír, pero estoy siendo muy sincero contigo. Los todólogos, los que creen saber de todo. Estos que igual te hablan sabiendo más que nadie de la amnistía, de fútbol, del metabolismo de los coleópteros, del proceso de fabricación de la teja alicantina, o sea, valen para todo y no es posible. Faltan especialistas. Y conocimientos. Hay mucha osadía en la gente. El todólogo clásico no, me pone de los nervios, claro. ¿Qué no perdonarías? Pues no perdonaría, ni perdono, el racismo. Y es un palabra que todavía no está incorporado al diccionario de la Real Academia de Lengua, y la discafobia, es decir, la fobia o racismo hacia las personas con discapacidad. Para mí el racista es anti todo, el xenófobo no es un ser humano que tiene la cabeza ni el corazón sobre los hombros, ¿verdad? Y que por supuesto el que se burla de una persona con discapacidad igualmente lo repruebo absolutamente. ¿Qué te hace reír? Mis nietos. Fíjate que mis nietos, me troncho con ellos. ¿Qué te hace llorar? Me hace llorar el hambre, la sed, la enfermedad curable. Creo que era Willy Brandt el que decía que también el hambre es la guerra, es decir, hay una guerra silenciosa que es el hambre. Los miles de personas que a diario mueren de hambre no viven en Gaza ni en Ucrania y se mueren de hambre y se mueren de enfermedad curable y se mueren de sed. Eso me hunde, me hace llorar. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Soy de sangre caliente. Reacciono muchas veces intempestivamente, pero tengo la facilidad de que luego pido perdón, me doy cuenta enseguida. Aunque parezco lo contrario, pero soy de sangre caliente. Soy un poco bruto y la intemperancia aparece en ese momento y digo las 4 verdades y luego si veo que me he pasado, pues pido perdón. Si analizo sosegadamente a posteriori y veo que no me he pasado, no pido perdón porque es mi verdad, mi opinión. Prefiero decir la verdad haciendo daño que mentir por adorar. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Totalmente. ¿Conoces muchos, Nemesio? Ahí sí, podría escribir un libro. Toda una vida, toda una vida. Cualquiera. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, soy transparente. Yo pienso que demasiado transparente. Yo también lo creo. Es la parte que no he entendido nunca de la política, ¿verdad? El que cuando eres transparente, cuando te manifiestas, cuando piensas cómo eres y demás, y lo divulgas, lo explicitas, pues que te digan un político no tiene por qué ser la diplomacia, no sé qué, tal y cual.
sin insultar a nadie, no tienes por qué utilizar neblinas que tapen tu verdad, tu pensamiento. La siguiente pregunta es ¿cuántas horas trabajas al día? Pero bueno, estás Ahora jubilado. que ya no trabajo, pero tienes mucho trabajo. Sí, sigo teniendo trabajo con ya los asuntos de la gente. Cuando he estado en activo, pues entre 14 y 16. Sí. Horas diarias. Sí, sí, lo sé. ¿Qué añoras de tu niñez? Ay, la calle, los abuelos, la familia. Y otras que me voy a emocionar. Y fíjate, y hasta la pobreza. Porque, como dijo Víctor Hugo, dice, yo también lo digo, ¿verdad? Qué felices éramos cuando éramos tan desgraciados. Cuando no nos habíamos creado necesidades artificialmente. Cuando el consumismo no nos había marcado para toda nuestra vida, cuando nos habíamos dejado seducir y subyugar por los grandes vendedores de cosas innecesarias, ¿verdad? Éramos pobres, casi todos éramos pobres, pero qué felices éramos. También hay una frase de Horacio que decía, qué feliz sería el campesino si supiera que es feliz. Éramos felices, pero con... ¿A quién eres incapaz de decir no? A un niño saharaui, fíjate. Iba a decir a los niños en general, pero a un niño saharaui sería incapaz de decirle no. ¿Tienes alguna manía? Manías, bueno, pues tengo muchísimas manías, pero sí una en particular es la puntualidad. Soy un puntual enfermizo y considero una falta de respeto cuando alguien... Estoy de acuerdo con lo que dices, claro. Sí, claro. Sí. Me gusta mucho la puntualidad. En dos ocasiones en la Diputación, estaban ya los periodistas allí, estabais allí con la gente, y no había acudido ningún diputado más que el presidente, y empecé el pleno. Se abre la sesión. Claro, los periodistas echando las cámaras, de pronto llegaba el resto de diputados corriendo, sí, pero me gusta mucho la puntualidad. Un lugar para vivir. La Solana. La Solana. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Atrevido y rebelde. Siempre con causa. Siempre, Rebelde, absolutamente siempre con causa. Hay mucha rebeldía actualmente sin causa significativa y eso es lo que está dañando a la sociedad. Nemesio, cuéntame a qué edad te convertiste en hombre. Desde el punto de vista existencial, ontológico, sexual... Como tú quieras. Es que hay gente que... Mujer cuando tuvo la primera menstruación, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tienes la primera relación sexual, no sé... O bien cuando tienes tu conciencia de ser hombre. Yo tuve conciencia de ser hombre con unos 16 años aproximadamente. Iba a retroceder más en el tiempo cuando con 10 años me fui a interno, becao, y tuve que abandonar a mi familia. Y también eso mereció una anécdota, pero no quiero alargar para que no cansarte sobre aquello, porque estudié yo. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Aspiración máxima. No yo, para los demás, que se pudiera cumplir en todo el mundo y para todo el mundo el principio real, práctico, eficaz de la igualdad. No digo igualitarismo, que eso es otra cosa, digo igualdad. No debe ser una utopía, debería ser algo factible, hacedero. Un lema en tu vida. Un lema en mi vida, pues ya lo he dicho antes de alguna manera, gánate tu trabajo con el sudor de tu frente. Nemesio, cuéntame... Gánate tu pan con el sudor de tu frente, quiero decir. Perfecto, matizado. Cuéntame, ¿cuál es la canción de tu vida? Tengo algunas canciones que me interesan, pero bueno, la canción de mi vida sería Mourir de mer, de Charles Aznavour. Escucha. Les parois de ma vie sont lisses,
Morir de amar, no morir de amor. Morir de amar. Sí. Morir de amar. Y además con esa vocalización tan francesa de Charles Aznavour, ¿verdad? El idioma del amor. El idioma del amor. Francés. París. París. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido un poquito más a don Nemesio de Lara Guerrero. Es un ejemplo político, es un ejemplo para la política, es un ejemplo para la sociedad, es un ejemplo para las personas. No cambies. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Muchas gracias. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo?